Gloria al Señor. El Espíritu del Señor está en medio de nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros. Dile a tu hermano que está a la par tuya: el Espíritu está sobre mí y en mí. Amén. Levantemos nuestras manos un momento. No por castigo, sino como un momento de adoración, preparándonos para recibir y seguir recibiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señor, estamos agradecidos por tus misericordias, por habernos traído en este tiempo y permitir disfrutar de este tiempo. Hemos entendido, Señor, lo que tú nos estás revelando en estos tiempos. Gracias, Señor, por la antorcha encendida, por la lámpara encendida. Gracias, Señor, porque a través de esa lámpara, Señor, recibimos la revelación. Y gracias, Padre, por permitirnos tener la mente de Cristo. Hoy, Señor, entendemos lo que tú nos has llamado a hacer y ser. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias, Señor, por llamarnos en este tiempo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Vamos a las Escrituras, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo número 9 en adelante. Dice la Escritura de esta manera, 1 Corintios capítulo 3, verso 9 en adelante. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Edificio de Dios, diga conmigo, edificio de Dios. A ver, solo este lado escuché todos. Edificio de Dios. Y dice la Escritura, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Amén. Amén.
Y la obra de cada uno, cual sea, ¿qué dice? El fuego la probará. Qué importante es entender en cada congreso lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cada congreso Dios ha enmarcado etapas para que nosotros con las directrices de Él podamos tener avance en el propósito del Señor. Dios nos ha dado su diseño para que todas las cosas que nosotros hagamos en Él, todas sean bajo esas directrices, bajo ese diseño. Lo lindo de todo esto es que el Señor nos muestra qué hacer y cómo hacerlo. Cuando el Señor le dijo a Noé que hiciera el arca, le dijo que hiciera el arca, eso era el qué. Pero luego le dice y le da las directrices cómo debía hacerlas. Si algo Noé tenía que entender, es que lo iba a hacer o lo tenía que hacer bajo esas directrices. No le agregó, no le quitó. Fue exacto en lo que Dios le dijo que hiciera. Le dijo el qué y le dijo el cómo. Nunca lo dejó a criterio de Noé. De igual forma, cuando vemos nosotros en la Escritura a Moisés, Éxodo 25:40 nos habla muy exacto de esto. Mira, ¿y qué dice? Y hazlos conforme, ¿qué dice? El modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le dijo qué hacer, le mostró un diseño y le dijo cómo. O sea, no había pierde para hacer lo que Dios se había determinado en aquel tiempo para aquella gente. El arca funcionó, ¿sí o no? El Titanic no, ¿verdad, hermanos? Pero el arca sí funcionó. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se hacen como Dios dice y como Él dice, entonces funcionan. El tabernáculo, cuando fue levantado, antes de ser levantado, la Escritura dice que Moisés vio que todo había sido hecho conforme le había dicho Dios. Y por eso cuando levantan el tabernáculo, la gloria de Dios desciende. Y dice que nadie podía entrar por aquella gloria que había en el tabernáculo. Ese fue el resultado de hacer las cosas como Dios había mandado. Nosotros queremos ver muchas veces la gloria de Dios y oramos para que la gloria de Dios descienda y pedimos que la gloria de Dios se manifieste y no pasa nada. Tendríamos que revisar entonces qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Cuando nosotros hablamos del fundamento, dice la Escritura que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Quién es el fundamento? Cristo es el fundamento. Y la orden es que se sobreedifique y se edifique sobre el fundamento. Nadie puede construir ni fuera del fundamento
ni dentro del fundamento. No sé si me estoy dando a entender en esto, hermanos. Porque si no, no sería iglesia. La iglesia que está edificando fuera del fundamento o dentro del fundamento no es iglesia. La orden del Señor aquí es, claramente nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Pero dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, donde dice sobre, no al lado, no adentro, sino sobre este fundamento, dice, habla de algunos elementos: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno, dice, se va a manifestar. Cuando Dios decide hacer el arca y el tabernáculo, incluso Él escoge los elementos que se van a usar. Escoge la madera, de dónde tiene que ser. No dejó nada a criterio personal. De igual forma, hoy en día, Dios no nos está dejando a nosotros hacer cosas a criterio personal. Ese tipo de pastorado, de ministerio, el Señor, gracias a Dios, lo ha estado corrigiendo en nosotros. Donde yo decido qué se hace, donde yo decido cuándo se hace y de qué manera se hace. Todo eso Dios lo ha venido corrigiendo en este tiempo para que nosotros hagamos con exactitud lo que Él espera de nosotros, lo que Él ya planificó, lo que Él ya determinó para nosotros. Entonces, es una pérdida de tiempo cuando nosotros nos ponemos a hacer las cosas a nuestra manera. Se pierde tiempo, se pierden recursos, se pierde el esfuerzo y hay pérdida. En vez de haber avance, en vez de ver ganancia, hay pérdida, hay estancamiento, no hay avance, no hay desarrollo, no hay multiplicación. Y hemos estado entendiendo hoy con más claridad lo que Dios quiere de nosotros. Y el estarnos oponiendo o queriendo hacer las cosas a nuestra manera no va a producir vida ni lo que Dios ha dicho en nosotros. Dios es un Dios único, no hay otro. Y cuando yo hago las cosas como Él dice y como Él quiere y a la hora que Él lo quiere, entonces yo estoy reconociéndole a Él como mi único Dios. Amén. Yo puedo decir, Él es mi único Dios. Yo puedo decir que Él es el grande, el todopoderoso, pero cuando yo hago las cosas y sigo las directrices tal y como Él las ha dado, entonces estoy reconociendo que Él es el único Dios en mi vida. Cuando respeto lo que Él ha dicho, cuando ejecuto las cosas como Él ha determinado, entonces yo voy a ver la gloria del Señor en mi vida, pero también voy a reflejar esa gloria de Dios para los demás. Mira al hermano que está a la par tuya, un momentito. Míralo, por favor. No se va a aprovechar. Ay, sí. Ya viste que el Señor habla hasta por el profeta, ¿verdad? No se va a aprovechar de eso. Mírelo por un momento.
¿Qué está viendo usted en él? Qué bonitos ojos tienes, ¿verdad? Debajo de esas dos cejas. Ese lunar que tiene, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo en el hermano? ¿Qué estamos viendo en cada uno de nosotros? Estamos viendo la obra de Dios, el edificio de Dios en plena construcción. Amén. Pero ¿qué es lo que primero vemos? Las deficiencias, las cosas malas. Pero somos un edificio, dice la Escritura, en construcción. Estamos siendo edificados. Y la Escritura nos enseña a nosotros que el que empezó la obra en nosotros, fiel es para terminar su obra. Amén, hermano. Producto terminado, ¿verdad que sí? Amén. El que empezó en nosotros la construcción, el edificio, lo va a terminar. Dios no deja nada a medias. Dios no es mediocre. Dios lo que se propone lo logra, lo alcanza. No hay imposibles para Él. Amén. Entonces, como yo tengo la naturaleza de Dios, tengo la naturaleza, tengo sus genes, entonces yo también soy llamado a terminar aquellas cosas que en mí se han empezado. No puedo dejar a medias las cosas, ni solamente haberlas empezado, no. Tengo que entender que el Señor no me llamó a hacer medias cosas, sino a hacer las cosas completas, a terminarlas. Me llama la atención cuando Pablo dice, he acabado la carrera. No porque se estaba muriendo. Él sabía que había empezado, en un punto empezó, y él entendió hasta dónde tenía que llegar. He acabado la carrera. Jesús dijo, consumado es. Pero también dijo, antes de ir a la cruz, la obra que me diste que hiciera, la he acabado. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? La terminó. La gente dice, cuando alguien se muere, ¿verdad? Terminó su carrera. Pero tal vez nunca la empezó. Lo tremendo de esto entonces es cuando el Señor nos dice lo que tenemos que hacer, es precisamente para que nosotros le demos continuidad, inicio y continuidad hasta terminar aquello que el Señor nos ha dicho. Cuando hablamos nosotros del proceso, fíjense bien, procesos. Siempre preguntamos a la gente, ¿cómo está? En proceso. Regresamos a los 2 años, ¿y cómo está? En proceso. Ciertamente estamos en proceso toda la vida, pero no en el mismo proceso. No sé si me estoy dando a entender, hermano. No es el mismo y la gente está quedándose muchas veces en un solo proceso y no hay avance, no hay desarrollo, no hay evidencias de cambio, no hay transformación, no hay un caminar en Dios, no hay un desarrollo en Dios y la gente sigue en el mismo proceso sin avance. El que empezó la obra la va a terminar. Pero es necesario que nosotros entendamos qué nos toca hacer. Aquí dice claramente la obra de cada uno, verso 13.
la obra de cada uno. Diga cada uno. Cada uno. O sea, usted, yo soy responsable de lo que me toca edificar. Usted es responsable de lo que le toca edificar. Amén. Este es un tiempo para edificar y ser edificados. Es un tiempo en el cual hemos entendido que Dios es el único Dios verdadero y que nos ha dicho qué hacer. Es el tiempo de empezarlo a hacer y hacerlo correctamente. El problema de las iglesias fue precisamente eso. Empezaron bien y terminaron mal. Encuentro en las escrituras que tuvieron faltantes, no completaron. Y algunas de ellas, como la iglesia de Galacia, corrían bien. ¿Quién los vislumbró para ya no seguir corriendo bien? ¿Quién los apantalló para no correr bien? Y vemos entonces en las iglesias de las escrituras que tuvieron faltantes, no completaron. El Señor les reveló a través del apóstol Pablo, les reveló el plan, el propósito, el diseño, pero ellos decidieron seguir haciendo lo que acostumbraban a hacer. Sus tradiciones, sus costumbres, sus fiestas. Hicieron a un lado lo que Dios había determinado para ellos. Y por eso es que no completaron. Por eso es que no hubo avance. Y no vayamos a las iglesias de Apocalipsis para ver cómo el Señor le habla a cada una de las iglesias y les dice: pero tengo contra ti. Yo conozco tus obras. Si el Señor reveló esto para nosotros, para nuestra enseñanza, para que nosotros no seamos una iglesia más de las estadísticas. Hubo fuego, hubo mover de Dios, hubo gloria de Dios, hubo avivamiento, pero el problema es, que ya hubo avivamiento y nos confiamos por lo que está pasando ahí. Y luego desaparece. Se dejan de hacer las cosas como Dios dice. Pero en Misión Cristiana del Calvario, Dios nos ha ubicado, nos ha corregido, precisamente para que nosotros no hayan esos faltantes, para que nosotros completemos, para que nosotros avancemos y haya desarrollo y que se vea la gloria de Dios. No solo que la sienta, porque muchos nos quedamos en el sentir la gloria de Dios, pero no en revelar, en evidenciar, en manifestar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hay faltantes en nuestra vida. Los procesos de transformación son importantes entenderlos porque son de transformación, no son de información, de conocimiento. No es cuánto sé, no es cuánto conozco, dónde está en el libro tal, hasta el punto y la coma, y yo voy avanzando tipo universidad, tipo escuela, y voy ahí caminando, pero sin transformación. Mire otra vez al hermano. Ahora mírelo como producto terminado.
Ahora, ¿cómo es eso? Producto terminado. Voy a usar esa palabra, tal vez no está bien dicha, pero la voy a usar para esto. Producto terminado. Llegamos a la meta, alcanzamos la meta, logramos avanzar y llegamos a un punto donde ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Hemos llegado a ese punto. Sin transformación, no vamos a poder alcanzar ni la madurez, ni poder ser el resplandor de su gloria. ¿Qué gloria vamos a evidenciar? ¿Qué gloria vamos a manifestar? Tenemos conocimiento, pero muy poco o muy poca transformación. Tenemos conocimiento y sabemos las cosas, pero cuando ya se examina la vida, el estilo de vida que estamos llevando, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los hermanos, nos damos cuenta que no hemos avanzado. Todavía seguimos teniendo mal carácter. Todavía seguimos determinando nosotros qué hacer y qué no hacer. Es que usted, porque mire, yo vengo de una familia donde, mire, a balazos arreglamos las cosas. Pero el Señor dice que Él nos ha librado de esa tradición familiar, ¿sí o no? ¿Sí o no? De eso que nos enseñaron nuestros padres. Gracias a Dios somos enseñados ahora a través del Espíritu Santo por la revelación de su palabra. Él nos da las directrices, Él nos dice cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que expresar a Dios en nosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. El que te ve a ti y a mí, ¿a quién estará viendo? Si yo tengo faltantes, mire, le voy a explicar esto. La revelación va aquí, mire. Aquí va la revelación. Y gloria a Dios, cada congreso, la revelación, la revelación. Y gloria a Dios por lo nuevo, gloria a Dios por lo que Dios nos está dando. Gracias a Dios en su misericordia, Él nos sigue revelando. Aquí va la revelación, pero ¿dónde va la ejecución? Y aquí estamos iniciando la vida. Pero si ella iba por grupo de comunión familiar, sí, pero solo pasó el curso. Solo pasó un curso. Porque obediencia, voy a ver si lo hago usted. El pastor no me manda, ni que mi madre fuera. Oiga usted, y aquí va la ejecución. ¿Hasta dónde va la revelación? Y lo peor es que el Señor no se detiene, no para. El Señor va a dar la revelación, va a seguir dando. El problema no es de Dios, el problema es nuestro. El problema es que no hemos aplicado revelación recibida, revelación ejecutada. Revelación dada, que sea una revelación accionada. Pero el problema es que ahora vemos la revelación hasta allá, mi hermano, y vemos hasta allá la plenitud de Cristo. Yo apenas voy por aquí, me regresaron todavía usted. Y me regresaron a iniciar la vida porque no evidencio todavía una vida de obediencia como la de Cristo. Entonces no hemos entendido. Y entonces decimos, ¿y cuándo llego hasta allá? Si ya estoy listo para ir al panteón. Ya hasta escogí la caja.
¿Cuándo voy a alcanzar lo que Dios ha dicho? ¿Cuándo voy a llegar hasta allá? Porque estamos viendo las cosas como muy distantes. Y de hecho sí le está pasando hoy a mucha gente. Está viendo la revelación muy distante. ¿Pero por qué? Porque hemos oído, hemos sido enseñados, estamos recibiendo la revelación del Señor, pero no nos movemos, no ejecutamos, no avanzamos en el proceso de nuestra transformación, porque decimos, eso todavía no, eso tal vez dentro de unos 3 años. ¿Y usted qué sabe si va a llegar a medio año? Si por causa suya van a comer tamalitos. Y la revelación va hasta allá, y aquí la ejecución, y encontramos que hay tanta dificultad en la ejecución, como decía el profeta César hoy, pero gracias a Dios, Dios nos mostró que es porque hemos estado trabajando con el intelecto, no con la mente de Cristo. Entonces, no es cuántos libros han salido, no es cuántos manuales ya hay. Hermanos, saquen ya rápido otros, porque ya me acabó todos los libros de la serie Un Modelo a Seguir, Edificando el Cuerpo y todos los manuales. Uf, hermano, ya no hay lo que dar. Y lo tremendo es que seguimos ese patrón, seguimos esa conducta, pero no se ve, no se evidencia la transformación, el cambio. Gracias a Dios que no se va a detener la revelación, ¿verdad, hermanos? Pero el asunto entonces es, ¿por qué no hay transformación? Si yo ya me metí al proceso, si yo ya me metí al discipulado, ya estoy en el adiestramiento, ya me metí, hermano. Sí, pero todo lo puede estar siguiendo como algo, como una escuela, como una universidad, y no está viendo que es el proceso que Dios está permitiendo para nuestra transformación, para que nosotros lleguemos a expresar en nuestra vida la gloria de Dios, para que lleguemos a expresar el carácter de Cristo, para que lleguemos a expresar las palabras de Cristo, evidenciar que la gloria de Dios está en nosotros, porque hemos entrado a los procesos con el entendimiento, no solo de conocimiento, sino de transformación. Revisemos por un momento los manuales. Revisemos por un momento los libros y nos damos cuenta que muchos de nuestra gente, muchos discípulos, se encuentran en un nivel donde no han dado la talla, en un nivel donde no ha habido transformación, donde no ha habido cambio. Entonces seguimos evidenciando, ya pasaron 10 años y seguimos siendo los mismos pastores, con el mismo pensamiento, seguimos siendo los mismos discípulos con el mismo pensamiento, solo que ahora sabemos un poco más. Pero no hay transformación. Y el propósito de Dios no lo estamos alcanzando. El propósito de Dios es alcanzable porque tenemos la naturaleza del Padre. Sí lo podemos lograr hasta que todos lleguemos, dice la Escritura, a la medida de la estatura del varón perfecto. Sí vamos a llegar. Dile al hermano, sí vamos a llegar. Es que Él ya dijo cómo va a ser la iglesia, y nosotros somos la iglesia, amén, hermanos. Él ya dijo que sí vamos a ser una iglesia gloriosa. Él ya lo determinó, Él ya lo hizo. Nos toca a nosotros ¿qué? Edificar, avanzar para lograr lo que el Señor ya dijo que es. Entonces, encontramos nosotros varios problemas en el proceso de transformación. Mi hermano, yo tengo mi manual, tengo mi libro, voy todos los días que hay adiestramiento y discipulado.
Pero entonces, ¿por qué no hay avance? Porque estamos siguiendo a recibir lecciones. Discipuladores no son lecciones para trasladar. Amén. No son lecciones. Es la revelación, es la enseñanza que Dios nos da para que caminemos y avancemos en el propósito de Dios. Entonces hay hermanos que me dicen por ahí: mire usted, el pastor me regresó otra vez iniciando la vida, me regresó a identidad otra vez usted. Y yo ya iba por el último libro y por el último manual y me regresó. ¿Cree usted que le hizo un daño? ¿Cree que usted al pastor le cae gordo? ¿Cree que es un castigo? No, es que el propósito es de Dios y nosotros estamos comprometidos con Dios. Y hemos entendido que Él es el único Dios, es el único que puede disponer de lo que se hace y de lo que no se hace. Nosotros solo fuimos llamados ¿a qué? A obedecerle. A ver, ¿cuántos son obedientes? Necesitamos arrepentimiento. Pregúntale al hermano que está a la par tuya: ¿eres obediente? ¿Sabe cuál ha sido el problema? ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy en día? ¿Cómo te enseñaron a ti a ser obediente en tu casa? ¡Yujú! Hasta escondías el chicote, ¿verdad? El cincho. Lo escondías porque si no obedecías, así te corregían, ¿verdad? Para poder decirle algo a uno, a una mamá o a un papá, ¿verdad? En contra, tenía que estar uno a mucha distancia, ¿verdad, hermano? Porque con lo que tenían te alcanzaban y ya. ¿Verdad? Así te enseñaron obediencia. ¿A puro qué? Así es, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahora en el Señor? Hemos trasladado esa misma enseñanza a la iglesia. Y le decimos a la gente: si usted no lo hace, el juicio de Dios, los jinetes del Apocalipsis van a venir sobre usted. Y cuánta cosa les metemos miedo y deseamos hasta que les caiga juicio. Así aprenden. Y no es así. En el Señor tenemos, mire, yo no encuentro a un Cristo azotado por el Padre para que haga, para que exprese, para que viva. No, 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 no. Cristo estaba entendido quién era Él. Estaba entendido en el propósito de Dios. Él sabía lo que tenía que hacer. Él venía con un plan ya predeterminado. Él vino a hacer ya lo que fue planeado para Él. No hubo complicaciones, para Él ya estaba hecho. Él no fue forzado, Él no fue empujado, Él no fue amenazado por su padre para ser obediente. Era parte de su naturaleza. Él aprendió a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tenía la naturaleza, Él tenía al Señor, Él tenía su convicción. Estaba determinado a hacerlo. Pero nosotros tenemos ese problema. Y ese es el que se ha trasladado a la iglesia. Los procesos de Dios son alcanzables para los que han nacido de nuevo. Pero fíjese que hay algo tremendo aquí. Que la gente puede estar edificando sobre el fundamento, pero estar edificando no con lo que el Señor pide.
Y por eso es que el edificio sale como flojo. Por eso es que el edificio, ¿qué? Cualquier viento lo bota. ¿Por qué? Porque se está haciendo a la manera nuestra, con los elementos nuestros, con nuestro criterio, nuestro pensamiento, nuestra visión, nuestros sueños, nuestros anhelos, con nuestros sentimientos. Pero no lo estamos haciendo con lo que el Señor pide. Entonces viene un viento y tira la casa. Pero si este tenía ya 10 años de estar caminando, ¿qué le pasó? De repente ya ni quiso nada con Dios. ¿Qué pasó? Estaba edificando con otros elementos. Tenemos que entender que somos edificadores de este edificio, entendiendo que el fundamento es Cristo. Amén. Amén. Entonces, si Él es el fundamento, entonces todo lo que hagamos tiene que ser en base a como Él lo ha dicho, como Él lo quiere. Ahora vea esto. Si ya nos dimos cuenta los procesos, las fases, las etapas, porque Dios nos marca todo con un tiempo, ¿verdad que sí? Porque Dios trabaja con el tiempo y nos ha dado tiempo. Amén. Y el tiempo es muy importante. Dios marca los tiempos y ya para este tiempo, dígame, para este tiempo, para el año 2015, con toda la revelación, con todo lo que Dios nos ha dado, con todo lo que el Señor nos ha corregido, ¿por dónde deberíamos de ir de ese proceso? ¿Por dónde? ¿Qué deberíamos de estar expresando ya? Siendo el resplandor de su gloria. Jesús era exactamente el resplandor de la gloria de Dios. Ahora la iglesia es la responsable ahora de ser ¿qué? Exacto, ¿de quién? De Cristo. Ahora mira al hermano otra vez, pero mírelo ahora de esta manera. Mire si mira a Cristo ahí. Mire a ver si mira a Cristo ahí. Como decía el profeta César hoy en la mañana, ¿verdad? Donde menos se mira a Cristo es en la familia, ¿verdad? Ay, si yo te conozco. Hasta tus olores te conozco. Y qué serio, ¿verdad? Pero ahí en el altar somos, ¿qué? Unos santitos, ¿verdad? Pero los enmascarados de plata tal vez. Porque una vez bajando, ya somos otra persona. Déjeme decirle algo, hermano. El problema del no alcanzar los procesos de Dios en la transformación ha sido porque hemos visto cosas separadas. Vemos las cosas separadas. Y entonces nos quedamos con algo sin ejecutar lo demás. Yo voy a pedirle a Cindy, hermano Marvin, hermana Iris, hermana Tatiana. Voy a pedirle a hermana Audrey también. Ven aquí un momentito. Suban por favor, pero rapidito, es para hoy. Oye, esto no es procesión.
Sube rapidito, hermanos. Quiero mostrarles algo. Dirige tú el asunto. Aquí arriba, por favor. Quiero mostrar algo que está pasando y por eso es que no vemos el avance, el desarrollo. No vemos la transformación. Porque nos hemos quedado con una sola cosa. Por ejemplo, le he hablado a usted que Cristo es el fundamento, ¿sí o no? Con Él empieza todo. Ven por favor, pues. Con Él empieza todo. Amén. Pero Cristo, ¿qué es? La piedra, ¿qué? Angular. Con Él empieza todo y con Él termina todo. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es el omega. Si estamos edificando en el fundamento, para que el edificio no se venga abajo, necesitamos entender que Él es la cabeza de ese edificio. Si no, se va a venir abajo. Es la piedra que desecharon los edificadores, ¿verdad? Y si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces aquí está el principio y aquí está el fin, Cristo. ¿Sabe? El problema de las iglesias de las Escrituras es que todos nacieron de nuevo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero se quedaron sin completar, se quedaron sin avance, habiendo nacido de nuevo. No entendieron para qué nacieron de nuevo. No hubo desarrollo, no hubo un entender de lo que Dios quería hacer en ellos, aunque tenían la revelación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos un poco con los mandatos. Tenemos el primero, ¿cuál es? Adorar, ¿verdad? ¿Cuál otro? Evangelizar. ¿Cuál otro? ¿Cuál? Todavía con duda, ¿eh? Discipular, vamos a ponerlo así. ¿Cuál otro? Multiplicar. Solo los niños están respondiendo. Es que eso ya me lo sé, hermano. Ya, ¿para qué lo voy a repetir si ya lo sé? Ese es el problema de la iglesia, que asume que ya sabe las cosas. Y como ya lo sé, hasta nos da pereza decir las cosas. Hasta en el caminado. Ay, Dios, hermano. Mírese, hay hermanos que también parece que van rápido, ¿verdad? Pero van en el mismo lugar. Óigame, hermano, Dios santo. A ver, repita conmigo otra vez entonces. ¿Cuál fue primero? Adorar, eso sí, hoy sí ve. ¿Cómo fue lo que dijiste que iban a dar hoy en el almuerzo? ¿Qué dijiste? Despertín 500, ¿verdad? Ahí está. Adorar, ¿qué otra cosa? Evangelizar, discipular, multiplicar. Gloria a Dios, ya lo sabemos. Hermano, usted está listo para irse al ministerio. Ya usted ya se lo sabe, hermano, ya usted hasta de más está, hermano, váyase ya. Y lo sabemos, porque nos lo han enseñado, ¿sí o no? Lo hemos aprendido, ¿sí o no? El problema es que cuando hablamos de adoración, fíjese bien, cuando hablamos de adoración, todo mundo adora, es que es un mandato del Señor y hay que adorar y todos nos metemos a la adoración, ¿verdad que sí? Y adoramos y hay una fuerza en la adoración y gloria a Dios porque eso es lo que dice el manual y gloria a Dios porque eso dice el libro, gloria a Dios los 10 mandamientos de la adoración y la alabanza y no lo sabemos los 10, ¿verdad, hermano? Y qué tremendo, ¿verdad? Hasta decimos,
¿cuál es la adoración que no se escucha? Y rápido respondemos, ¿verdad? La mujer con el frasco de perfume, ¿verdad? Su actitud. Y estamos fuertes en la adoración, pero el problema es que luego pasamos a evangelizar. Hermanos, ahora nos toca evangelizar, aprender a evangelizar. ¿Y qué pasó con la adoración? Empieza a perder fuerza al punto de que ya no es tan importante, porque ahora estamos en esta etapa, hermano. Ya pasó, ya pasó. Ahorita estamos en la etapa de evangelizar. Todo es evangelizar. A evangelizar. Vamos a los parques, vamos allá a las cárceles, vamos allá a los hospitales. Vamos a evangelizar. Todo. Pero la adoración, ¿qué pasó con la adoración? Menguó. Bueno, ahora vamos a recibir discipulado. Y pasa exactamente lo mismo. Ahora estamos en esto, discipulando a la gente. Pero ¿qué pasó con la adoración? ¿Qué pasó con el evangelismo? Dejamos de hacerlo. Porque le estamos dando hoy importancia, ¿qué? Al discipulado. Y así nos pasa con los mandatos, así nos pasa con los libros, así nos pasa. Le estamos dando fuerza a lo que estamos viendo ahorita, pero olvidamos, no seguimos ejecutando lo que ya hemos recibido, lo que Dios nos ha concedido. Y entonces sí, está bien, ya lo aprendí, sí, ya lo hice en aquel tiempo, hace 10 años me enseñaron esto, ya lo hice hace 10 años, ahora ¿qué más tengo que hacer? Sí, Dios está revelando qué más hacer, pero sin dejar de hacer. No sé si me voy a entender, hermano. Busque conmigo Mateo, por favor. Mateo. (23:23). ¿Qué dice Mateo 23:23? Dice: ay de vosotros, ¿qué dice? A ver, todos juntos, Mateo 23:23. Ay de vosotros, hipócritas, y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero mire lo que sigue diciendo: porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué dice? La justicia, la misericordia y la fe. Ahora, todos juntos, por favor, la última parte. ¿Qué dice? ¿Cuál es el problema entonces de la iglesia en los procesos de transformación? El problema es que hacemos una cosa y le damos fuerza, luego hacemos otra cosa y le damos fuerza, pero esto pierde fuerza. Y así nos estamos siguiendo y estamos en la revelación, pero lo que menos hemos visto es la transformación, es el cambio, es el estilo de vida del reino que no evidenciamos todavía. Porque la adoración ya pasó, porque el evangelismo ya pasó. No, esto es necesario hacer sin dejar de hacer. Amén, hermano. No dejándole en el olvido, no dándole fuerza a una cosa, hay que darle fuerza a todo, hermano. Todo merece nuestro respeto, nuestra obediencia, la ejecución, no solo lo que estamos viendo ahorita. Eso le está pasando a la iglesia y por eso la iglesia todavía no está resplandeciendo como debiera. La iglesia todavía no está evidenciando la vida en Dios, todavía no está evidenciando ese poder, esa gloria de Dios. ¿Por qué? Precisamente por esto. Ahora, usted ve aquí fundamento y la piedra angular. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Si yo veo fundamento y la piedra angular, ¿qué estoy viendo ahí?
el edificio terminado. Está completo. ¿Está listo para qué? Para ser usado. ¿Qué pasa en algunos lugares? Bueno, ya levanté paredes y así me voy a pasar, aunque sea entre la tierra y sin ventanas, sin puertas. Para mientras le voy a poner unas cortinas ahí para que no se mire. Y así nos pasamos. No, Dios no va a hacer uso de este edificio sin entender esto. Por eso las fases, las etapas deben ser empezadas y terminadas, pero no solo como un medio estudio, sino que algo que me está llevando en esta construcción, en este desarrollo, en este avance, para llegar a la madurez. Pero ya de ahí, lo que dice Hebreos 1:3, con todo esto vamos a poder manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Pero si seguimos todavía pensando en el proceso, no lo he asimilado, todavía no he cambiado, todavía no lo he entendido, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a expresar la gloria de Cristo en nosotros entonces? Ahora, quiero que vea esto. Lo voy a llevar a algo importante. Vaya por favor conmigo, segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 5. Dice así: vosotros también, poniendo, ¿qué dice? Toda diligencia, por esto mismo, ¿qué dice? Añadid a vuestra fe, ¿qué? Y a la virtud, y al conocimiento, y al dominio propio, y a la paciencia, y a la piedad, y al afecto fraternal. Solo oí a los de aquí en medio. Pero miren lo que está diciendo ahí. Vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Qué dice? Por esto mismo, diga conmigo, añadir. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Añadid. ¿Qué significa eso entonces? Si es añadir, significa que no dejo de hacer lo que aprendí. Estoy añadiendo algo más de lo que el Señor ha revelado. Y esto me va a producir a mí ¿qué? Avance, desarrollo. Soy constructor del propósito de Dios
cuando añado, cuando empiezo a caminar en el adiestramiento, en el discipulado, empiezo a caminar y ya terminé iniciando la vida. Ahora me toca a grupos de comunión familiar, pero ya di la talla aquí, ahora voy aquí, tengo que dar la talla aquí, pero seguir dando la talla esta. Solo estoy añadiendo para llegar a la perfección, para llegar al pleno entendimiento de lo que Dios quiere. Mi transformación, no ver las cosas aisladas. Y entonces, sí vamos a ver una iglesia en desarrollo. Amén, hermanos. Porque no solo le estamos dando fuerza a manifestar el poder o a transformar, le estamos dando fuerza a todo, le estamos poniendo asunto en todo, lo estamos evidenciando todo, no solo una parte, no solo un área, no solo donde yo me siento cómodo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, donde yo siento que está mi fuerte, ¿verdad? No, es en todo. Entonces sí vamos a poder, ¿qué? Terminar esto. Sí lo vamos a lograr, lo vamos a alcanzar, pero sin dejar faltantes. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es la clave entonces? Añadir. Es continuo. Es continuo. Hoy me toca ser perfeccionado en esto, pero ya fui perfeccionado en lo anterior. Y sigo evidenciando lo anterior, pero también lo que estoy siendo perfeccionado ahora. Entonces sí voy a ver el proceso de transformación que está produciendo lo que el Señor quiere, la transformación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué dijo Pablo? Dijo el apóstol Pablo que él sentía dolores de parto. ¿Por qué dice? Por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo, ¿qué dice? Sea formado. Cuando yo voy las etapas y dándole fuerza solo a una y luego a otra y olvido la anterior y ya no le pongo asunto a la anterior y ya no la ejecuto porque ahora tengo que ejecutar esto, déjeme decirle, Cristo no está siendo formado ahí. Cristo está siendo formado en mí cuando yo sigo el proceso correcto, pero también cuando ejecuto lo que ya he recibido de parte de Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Dice la escritura, 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, diga conmigo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Dios nos ha dado esta revelación, nos la ha concedido, nos la ha entregado. Y cada uno de nosotros necesitamos entonces caminar en base a lo que Dios nos ha entregado. Entonces no vamos a ver la revelación por allá y vamos a ver la ejecución por allá, no, vamos a hacer las cosas tal y como Dios nos ha dicho, en el tiempo que Él ha dicho, en el momento que lo ha revelado. Dios no está jugando a traer revelación para ver qué hacemos, no, es para que avancemos. Es para avanzar, no es solo para conocer, es para avanzar en el propósito de Dios. ¿Cuántas iglesias hoy en día no han avanzado?
Necesitamos ver el desarrollo, necesitamos ver ese crecimiento, esa entrega de la gente a lo que Dios nos ha entregado, si lo estamos ejecutando o no, como debiéramos estarlo ejecutando. No es a mi manera, no es como yo quiero, no es como a mí se me imagina, es como Dios ha dicho. Entonces voy a ver ese proceso de transformación, no solo en mi vida como pastor, sino lo voy a ver también en la iglesia con los discípulos. Dígame, ¿qué iglesia está haciendo todo esto? Por favor, hermano Ronald, el tecladista. Hermano Ronald, no apóstol Ronald. Le pedí a él que me hiciera un favor. Le voy a enseñar a tocar el piano. ¿Qué voy a hacer con él? Le voy a enseñar a tocar el piano. Venga, hermano Ronald. ¿Sí está puesto el sonido, hermanos? Sí. Bueno. Te voy a enseñar a tocar el piano. Yo soy tu maestro. Ven. Ya. Ya lo toqué. Ya. Tan fácil, ¿verdad, hermano? Si así fuera, ¿verdad? Todos seríamos tecladistas aquí, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Se le quedó? Como usted no sabe tocar nada, yo le estoy enseñando. Le comí una nota, ¿verdad? Sí que usted es el experto. Bueno, hágame ese ejercicio. Do, re, mi, fa, sol, la. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso tan rápido que aprende? Ahora, pero si se queda solo con eso, ¿qué culto podemos sacar así, hermano? En la que caiga, en dos sueltos. Entonces vengo yo y le sigo enseñando. ¿Y él va a seguir qué? Bueno, esta es la lección, esta es la enseñanza. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora él? Practicar, ejecutar, practicar, ejecutar, porque entonces ahí ya se perfecciona. Otra vez, hermano, quiero ver tu avance de esta semana, de lo que te enseñé. Otra vez te vi muy flojo ahí. Hoy estás peor. No, muy flojo. Ahí está, con seguridad. ¿Otra vez? ¿Más seguro? Ahí estamos. Bueno. Y entonces él está recibiendo la enseñanza, pero está ejecutándola también. Ese es el gran problema nuestro hoy en día, que estamos dando tanta enseñanza y tanto conocimiento, pero no les estamos enseñando a hacer las cosas. Y es precisamente por eso que seguimos teniendo más revelación y más conocimiento, pero no hay avance. Necesitamos ahora ver qué pasó con el hermano Ronald. Él es de Puerto Barrios, hermano. ¿Eres casado? ¿Es soltero, sin compromiso? Te estoy haciendo fama, hermano. Ya al año, ahora el hermano ya tiene que ya no estar haciendo eso. Ya no, hermano. Ya es un año de haberse ejercitado, de la enseñanza. Ahora, toque un coro, hermano. Toque un coro. El que usted quiera. La cucaracha no, por favor. Siga, hermano, sí. Ya los hermanos ya sienten la presencia del Señor ahí.
Muy bien. ¿Por qué él puede hacer esto ahora? Porque se ejercitó. Eso le falta a la iglesia. Hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es una revelación con acción. Así debe ser. Revelación dada, revelación ejecutada. Entonces ahora el hermano ya se perfeccionó, lo hemos visto aquí en los congresos y cada vez lo vemos más desarrollado en lo que Dios le ha dado. ¿Pero por qué? Porque se está ejercitando, está dando lo mejor. Quédate porque ya no te vas a bajar. Y ahora él puede, ¿qué? Aplauso para ti, hermano. Ahora él puede ejecutar. Entonces necesitamos tener un tiempo de enseñanza. Tiempo de enseñanza. Amén. Hay que enseñar. Pero también necesitamos un tiempo de ¿qué? De ejecución. Enseñamos que ejecuten. Enseñamos que ejecuten. Y entonces sí va a haber avance. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿A quiénes realmente nos toca empezar a hacer las cosas? A nosotros los pastores. Y así, como dice Jueces 7:17, ¿verdad? Miradme a mí y haced como hago yo. No, vayan a evangelizar. Sí, ¿qué van a hacer? Si no les hemos enseñado, si no nos han visto a nosotros. Vayan a manifestar el poder de Dios. Sí, pero ¿lo estamos manifestando nosotros como pastores? Necesitamos entonces tener en cuenta el tiempo para enseñar y el tiempo para ejecutar. Y cuando pasemos a otra fase, hacer esto sin dejar de hacer aquello. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor. Este es un proceso continuo y completo de ir añadiendo hasta que tengamos la forma de Cristo. Gracias, hermanos. No es carrera de relevos, ¿verdad? No. No es esta parte voy a correr yo y la otra córrela tú. No es esto me gusta a mí, esto lo hago yo, pero aquello no. No es carrera de relevos. Es continuo. Es un avanzar. Y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Gracias. Entonces sí vamos a poder expresar la gloria del Señor. El que cree en mí, las obras que yo he hecho, Él las hará. Y aún mayores. Mayores. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Gloria a Dios por lo que Dios nos está revelando. Pero no podemos salir de este congreso haciendo lo mismo porque vamos a tener los mismos resultados. Nada.
y desgastándonos, perdiendo el tiempo, fuerzas, recursos, y no hay avance, y viene otro congreso. Yo me imagino al apóstol Pablo diciendo y preparándose para ir a su tercer visita a Corinto, y dice: me temo encontrarles tales como no quiero. ¡Qué tremendo! Pablo se estaba disponiendo a ir a verlos, y dice: porque todavía encuentro en ustedes que todavía están viviendo en la carne, todavía tienen pleitos, todavía tienen contiendas entre ustedes. Y me temo encontrarlos así. ¡Qué serio! Yo le llamo la tercera carta de Corinto. Pero mire lo que dice ahí Corintios capítulo 12. Pablo anuncia su tercera visita, dice: va a venir el apóstol Abraham. Y viene con los de asistencia apostólica. Dios mío, ya entramos en preocupación, ¿verdad? ¿Qué van a venir a medir? ¿Qué van a venir a medir? Hermanos, todos con su manual, todos con su libro. Como decía el profeta César, ¿verdad? Sorpresa, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? Y empezamos a preparar las cosas a última hora para apantallar que estamos haciendo las cosas. Pura pantalla. Mire ese sonido, cuánto nos costó. Y empezamos, mire las sillas, mire, le dimos una remodelación a esto, mire, echamos una pintura, mire, cambiamos, mire. Sí, pero la vida de la iglesia. Y la vida de la iglesia. Mire lo que dice ahí, verso 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros, ¿qué? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Qué tremendo. La tercera visita. Dios ya nos dijo qué y cómo. Todo empieza con Cristo y todo termina con Cristo. Yo voy a pedir a todos los siervos del Señor que vengan aquí al frente. Todos los siervos del Señor. Todos los siervos del Señor. Venga, por favor. Cristo, eres tú. Siervos y siervas, por favor. Va a empezar por nosotros esto. No, de veras. Siervos y siervas. Tiene que empezar por nosotros. Estamos dando conocimiento, pero muy poca ejecución. No estamos enseñándoles a ejecutar. Y hoy necesitamos ponernos en la sintonía de Dios. Siervos y siervas, este es un tiempo para que el Señor trabaje en nosotros. Amén. Vamos a adorar un momento al Señor, todos juntos, por favor. Gloria a Dios por todos estos siervos. Vamos todos. Señor, aquí estamos. Que mi modelo eres tú. Quiero ser rociado con tu sangre y vivir en santidad. Quiero demostrar tu reino que habita hoy en mí.
Si algo tenemos que salir entendidos aquí, es que el Señor nos llamó a hacer las cosas tal y como Él las quiere. Yo no soy Dios para cambiarlas. Es el propósito de Él. Y yo debo renovar mi compromiso con Él. Yo debo decir: Señor, aquí estoy. Envíame a mí, yo iré. El asunto es que ya nos envió, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Ya fuimos, ya estamos donde Dios dice, pero ahora nos toca hacer lo que Él dice. Y por eso te he traído hoy al altar. El Señor te ha traído al altar para que aquí hoy se muera esa naturaleza vieja de seguir haciendo las cosas a nuestra manera y empezarlas a hacer como Dios dice. Amén. Amén. Enseñémosles a todos los discípulos cómo adoran los siervos del Señor. Amén. Enseñémosles una vez más. Miremos cómo se adora, cómo se entrega uno. Eres tú mi modelo a seguir, mi modelo a seguir. Quiero llenar tu trono. Gloria a Dios. Quiero llenar tu trono de obediencia y gratitud, de obediencia y gratitud. Una vez más, Cristo eres tú, Cristo Glorioso. eres tú, mi modelo a seguir, mi modelo a seguir. Quiero llenar tu trono, quiero llenar tu trono de obediencia y gratitud, de obediencia Gloria a Dios. y gratitud. Oh, Quiero ser rociado con tu sangre y vivir en santidad. Quiero demostrar tu reino que habita hoy en mí. Declarar que mi modelo eres tú. Quiero ser rociado con tu sangre y vivir en santidad. Quiero demostrar tu reino que habita hoy en mí y declarar una vez más. que mi modelo Oh, eres tú. oh, gloria. Quiero ser rociado con tu sangre y vivir Precioso en Dios. santidad. Hermoso. Quiero demostrar tu reino que habita hoy en mí y declarar que mi modelo eres tú. Míreme un momento, siervo del Señor. De todas las cosas que el Señor nos ha revelado todo este tiempo, en este tiempo de la vida que Dios nos ha dado como misión, ¿qué cosas hemos dejado de hacer? Primero, ¿qué cosas no hemos hecho? Yo no puedo decidir si hago esto o hago aquello. No puedo. Yo no puedo. ¿Qué cosas no hemos hecho y se ha convertido en un faltante en nuestra vida? Que no nos permite avance, ni avanzar a mí, ni avanzar a los que estoy ministrando.
O sea, yo me he convertido en piedra de tropiezo cuando no ejecuto, cuando no hago lo que Dios ha dicho. Cuando me resisto, estoy oponiéndome a lo que Dios ha dicho y estoy deteniendo a toda una congregación, a todo un distrito, porque no lo quiero hacer. Hay un orgullo pastoral que debe ser derribado hoy. Una cultura pastoral que debe ser derribada hoy. Esos patrones que deben ser derribados hoy. Él es el único Dios verdadero. Y yo voy a evidenciar eso no porque lo diga, sino porque respeto lo que Él ha revelado. Porque lo hago cuando Él dice que lo tengo que hacer. Yo creo que hay que derribar esas tradiciones pastorales y empezar a ser los hombres y las mujeres que Dios quiere, revelando su gloria, manifestando ya esta gloria. El mundo está urgido de ver esto y nosotros estamos deteniendo el avance. Tiene que ser derribado. ¿Tú sabes qué no has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Tú sabes qué te falta? Tú lo sabes, yo lo sé. Y este es un tiempo para corregir esto y empezar a ordenar. ¿Para qué? Para que entonces la gloria del Señor sea vista en mí, para que yo pueda evidenciar esa gloria. Jesús no dejó ni una palabra sin cumplirse. Todo lo que el Padre le mandó a hacer, lo hizo. Así nos toca a nosotros hoy. Lo que tengamos que corregir, corrígelo ahorita, delante del Señor. Yo no sé qué es lo que tienes que corregir hoy, pero debes corregirte. Señor, hemos entendido quién eres tú para nosotros, pero hoy empezamos a corregir. Corrija ahí, hermano. Corrija y empieza a decir: esto es lo que no he hecho, esto es lo que he dejado sin hacer, en esto decidí yo, esto no lo he querido hacer, pero hoy lo corrijo. Hoy lo corrijo. No porque me lo imponga hombre alguno, no porque vaya a venir juicio de Dios, sino porque he entendido que tengo su naturaleza. Y su naturaleza es que yo obedezca, así como Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siervos de Dios, no detengamos el avance en nuestra vida ni en la vida de los que estamos ministrando. No los detengamos, no, llevémoslos a esta vida de Dios. Y hoy, Señor, corregimos. Empieza a corregir ahí. Padre, estamos en tu presencia y abrimos nuestro corazón hoy a la realidad de las cosas. Hoy, Señor, delante de ti no me puedo ocultar en ninguna parte. Padre, hemos entendido quién eres tú, quiénes somos nosotros. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fueron palabras que le fueron dichas a Satanás, pero son las palabras de Cristo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hoy declaro esto en el nombre de Jesús en los siervos y siervas de Misión Cristiana en Calvario. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No en algunas cosas, sino en todo lo que Él nos ha pedido. Señor, aquí estamos delante de ti, corrigiendo nuestras faltas,
corrigiendo lo que nos hace falta, lo que no hemos completado, lo que hemos dejado de hacer. Muchos hemos dejado de estar en la presencia tuya, Señor. Muchos han dejado tu palabra, Señor. Muchos, Señor, han dejado de lado lo que tú has dicho. Pero hoy, Padre, venimos delante de ti. Nos vamos a convertir en los modelos de los discípulos donde nos has puesto, y enseñarles a hacer las cosas que tú nos has mandado, haciendo como dice tu palabra y enseñando, porque así fue como Jesús. Ese es el diseño. Hoy, Padre, no queremos detener más el avance, el desarrollo, lo que tú quieres para este tiempo. Ya no estás esperando a ver cuándo queremos nosotros, sino ya has dicho, Señor, que debemos avanzar, hacer esto sin dejar de hacer aquello. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y declaramos que tú eres el único Dios verdadero, y que lo que tú nos has mandado a hacer, lo vamos a hacer, no por la fuerza, sino con fuerza, Señor, con diligencia, Padre, prontos a ejecutar. Señor, aquí estamos delante de ti. Quiero ser rociado con tu sangre y vivir en santidad. Quiero demostrar